Perdonen, no sé si me escuchan. Sí, licenciado, sí se le escucha. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, Lick, sí se le Hola. escucha. Gracias, Ingrid. Perdonen que el día de hoy no voy a encender la cámara, pero voy en camino, entonces voy a hablar únicamente. Solo para los que lo conectaron lo tengan claro, los temas que vamos a repasar de manera general y así eh, de manera un poco rápida son los temas que ya vimos. Y esta es la base sobre lo que viene el examen. No se van a enfocar en otros temas que no mencionemos el día de hoy, porque sobre lo que repasemos el día de hoy viene el examen. Así que traten de tomar nota de las generalidades de lo que vamos a hablar, porque no nos va a dar tiempo de entrar a detalles muy precisos o dudas que ya se resolvieron en clase. La idea de este repaso es que de manera general ustedes conozcan los temas que vamos a abordar en el examen, que como les indiqué, son 20 preguntas, 10 de respuesta directa, 10 de selección múltiple y la zona que ustedes acumularon en un examen corto que realizamos. Así que el primer tema que vamos a evaluar o de los temas que vienen en el examen es todo lo relativo a los derechos humanos. Y recuérdense que de manera general los derechos humanos son inherentes a todas las personas. Desde el momento eh, en que nacemos, y en la regulación nacional, pues hay derechos que inician desde la propia concepción. Los derechos humanos, recordemos que acompañan al hombre durante toda su vida. Por eso mencionamos en una de las clases, cuando vimos este tema, que los derechos humanos también son llamados derechos del hombre y no derechos de los hombres, porque son derechos individuales que le corresponden o nos corresponden a cada uno desde nuestra propia individualidad. Inician desde la concepción y finalizan con la muerte. Las características de los derechos humanos es otro tema que vimos y tienen básicamente 4 características. Los derechos humanos son universales, son independientes, son indivisibles y están interrelacionados, es decir, van correlacionados unos con otros. Dentro de las denominaciones que se le da a los derechos humanos, está las acepciones como derechos naturales, derechos innatos, derechos fundamentales y derechos individuales. Mencionamos también que los derechos humanos se dividen en derechos de primera, segunda y tercera generación. Esto ustedes recordarán que fue lo que vimos en el examen, en donde la tarea consistía en fundamentar constitucionalmente los derechos de primera, segunda y los derechos de primera y segunda generación, para que ustedes tomen en cuenta también cuál es esa clasificación. Eso es en relación a los derechos humanos. Luego, sí, levantó la mano, Laura. Disculpe, Lick, se me levantó la mano, disculpe. No te da pena. Que me lo pegué mucho a la oreja. No se preocupe. Bueno, luego vimos otro de los temas que es la clasificación de los estados. De esa cuenta hay estados independientes y estados que también se les llama dependientes o parcialmente soberanos. La independencia lo que otorga a los estados es el poder de gobernarse con autonomía sin injerencia de ningún tipo por parte de otro estado. Es decir, ellos tienen pleno control o ejercicio
sobre la soberanía. En los que son parcialmente soberanos, vimos que tienen características especiales y que no es común que haya estados parcialmente independientes. También vimos que los estados, y creo que esta presentación sí la tienen completa, los estados tienen su propio ciclo de vida similar al de las personas, es decir, los estados nacen, crecen, se desarrollan y eventualmente mueren. Cuando hablamos que los estados tienen vida, nos referimos a que son dinámicos, es decir, que están en constante evolución. La dinámica y el funcionamiento de los estados no es estático, sino que es de evolución constante. ¿Cuándo se da el nacimiento de un estado? Podría ser una de las preguntas. Y dijimos que el nacimiento de los estados se da cuando se reúnen los elementos esenciales de un estado. Y los elementos esenciales, recordemos que son territorio, población y soberanía. Esos son conceptos que ustedes deben manejar y conocer perfectamente. Luego vimos que hay otro tipo de estados que nacen a la vida internacional por asentamiento. Y esto quiere decir que son aquellos que espontáneamente se establece una comunidad de personas con intereses, con tradiciones, con idiosincrasia y cultura comunes en un lugar que es considerado como territorio no reclamado por nadie. Y están también los estados que nacen por emancipación, como en el caso de los estados americanos, las antiguas colonias inglesas, portuguesas, belgas y holandesas. Y uno de los estados emancipados que podemos mencionar, es decir, que nacen de la independencia de quienes los habían conquistado y colonizado, es precisamente Guatemala, que en su momento pues éramos éramos parte del reino de España. Luego vimos que los estados tienen derechos y obligaciones. Los derechos de los estados son, en síntesis, el derecho que tienen a la independencia y a ejercer su jurisdicción. Los estados tienen derecho a su propia conservación, tienen o gozan del derecho de defensa en caso que se vea amenazada su territorio, su población o su soberanía, el derecho de igualdad frente a otros estados. De hecho, para eso existe toda la normativa internacional que regula las relaciones entre los estados, el derecho al respeto mutuo, el derecho a la comunicación y el derecho al desarrollo y a preservar su identidad. Esos son básicamente los derechos que tienen los estados. En cuanto a las obligaciones, básicamente son dos obligaciones las que tienen los estados. El primero, respetar y proteger los derechos humanos de las personas que están dentro de su territorio. Y la segunda obligación es respetar los convenios y tratados que ellos hayan suscrito que garanticen una convivencia pacífica con los otros estados. También dentro de los temas relevantes que vimos en relación a la dinámica de actividad entre estados, vimos la independencia que gozan. Sin embargo, hay un término en derecho internacional público y es la intervención. Y la intervención básicamente dijimos que es la injerencia sobre los asuntos internos o externos de un estado. En América Latina, pues tenemos ejemplos bastante claros en donde en determinadas épocas ha habido injerencia tanto de un estado o de un grupo de estado
La injerencia puede venir de organizaciones internacionales, de organizaciones multinacionales, que con la complacencia de otros estados ingieren en asuntos que competen únicamente al propio estado. El problema de la intervención se da principalmente, o la repercusión que tiene es que en tiempos de paz hay algunos estados que quieren imponer sus políticas para lograr sus propios beneficios y de esa forma influir en las decisiones soberanas que tiene cada estado y en muchas de las ocasiones esto lleva a que los estados fracasen eh, y se pierda la institucionalidad, eh, que se pierda la legitimación de los poderes del Estado y de esa cuenta el derecho internacional público, eh, pues básicamente la normativa establece que no debe de haber ningún tipo de intervención o ningún tipo de injerencia. Lo que es aceptado dentro del derecho internacional es la no intervención. Y la no intervención, pues es lo contrario, es el derecho que tiene cada Estado de arreglar sus asuntos internos. Esta doctrina básicamente consiste en afirmar que cada Estado tiene derecho de arreglar de acuerdo a su normativa interna los asuntos o los problemas que le competen. Aquí sí quiero hacer un paréntesis porque el hecho de que no exista la no intervención no significa que el gobierno de turno tenga la facultad de actuar de manera discrecional o saltándose la normativa interna. La no intervención lo que establece es que otros estados no intervengan en la resolución de problemática nacional, pero la problemática nacional se debe de resolver siempre bajo los principios de legalidad, el estricto respeto a los derechos humanos de las personas y de las instituciones. Entonces, básicamente, en la relación de armonía entre los estados, en la teoría de la no intervención o en la doctrina de la no intervención, es que los demás estados no deben de imponer ni de manera directa ni indirecta a la fuerza o mediante otro procedimiento algún tipo de injerencia para el desarrollo normal de la vida política, económica, cultural y social de otros estados. Un acto relevante para que un estado nazca a la vida jurídica es el reconocimiento. Y básicamente el reconocimiento es el acto por medio del cual se admite a la vida internacional un estado. Es decir, todos los demás estados aceptan que éste forme parte de la comunidad internacional. El reconocimiento lleva implícito que el Estado que está siendo reconocido como tal, pues reúna todos los requisitos necesarios para ser tratado como Estado y que se someta al régimen normativo internacional, tanto en derechos y en obligaciones que vimos hace un momento. Las características de un Estado también es un tema que deben estudiar y básicamente dijimos que el reconocimiento de un Estado tiene dos características. El primero, que es irrevocable, es decir, una vez se otorga el estatus de Estado, no se le puede, a través de ningún procedimiento legal en el ámbito del derecho internacional, retirar el reconocimiento que ya se le dio. En caso que exista alguna diferencia o alguna problemática en donde este Estado no esté cumpliendo
con sus obligaciones o no esté respetando los derechos que conlleva es a ser reconocido como Estado, lo que se da es la denominada ruptura diplomática, es decir, se rompen relaciones entre estados, pero no se le puede revocar o quitar el derecho que ya se le dio de formar parte de la comunidad internacional. Y la otra característica es que el reconocimiento es retroactivo. Quiere decir que se reconoce que todo lo que el Estado ha realizado previo al momento de su nacimiento, pues tiene pleno valor dentro de lo jurídico. Entonces, con esto agotaríamos los primeros dos temas, que es el relacionado a los derechos humanos y lo relacionado al nacimiento de los estados, los derechos y obligaciones que tienen los estados, las dos doctrinas existentes que regulan la intervención y la no intervención. Obviamente, la normativa internacional pues regula que no debe haber ningún tipo de intervención por parte de ningún otro estado, sino únicamente respetar los tratados y convenios internacionales que cada uno de estos ha suscrito. Y también cuáles son las características que tiene el reconocimiento de un estado, que ya vimos que son dos. Después de esto vimos el siguiente tema, que era la teoría general de los tratados. Los tratados dijimos que son fuente principal de derecho y es la codificación del derecho internacional consuetudinario. Mencionamos que actualmente existen dos convenios que regulan el derecho sobre los tratados y mencionamos que existen dos y que Guatemala ratificó uno en 1996. El primero, recordemos que es la Convención sobre los Tratados y este es a nivel regional americano. Y el segundo es el Convenio sobre el Derecho de Viena, sobre el derecho de los tratados, y este es a nivel universal y fue el que Guatemala ratificó en 1996. Luego dimos la definición que el Convenio de Viena da sobre el tratado y si alguno de ustedes tiene esa definición, por favor que nos haga favor de leerla porque seguramente la vamos a preguntar en el examen. María Fernanda. Yo la tengo por acá, Lick. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Háganos favor de leerla, por favor, María Fernanda. Con gusto. Tratado. Un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional consiste en un instrumento único y en dos o más instrumentos conexos, cualquiera que sea su definición. Muy bien, excelente. Para los que no lo tenían, pues ahí María Fernanda nos dio la definición que puede ser sometida a pregunta de examen. Luego vimos en teoría general siempre de los tratados que en el derecho internacional los acuerdos que se dan entre los estados reciben diferentes denominaciones. Si alguien tiene ahí las diferentes denominaciones que se le dan a los convenios que se dan entre los estados, por favor que nos haga favor de decirnos cuáles tiene y si los tiene completos, pues pasamos al siguiente punto y si no, pues completamos los que le hagan falta. Ashley González, por favor, tiene la palabra. Sí, yo tengo que las diferentes denominaciones serían tratados y convenciones, convenios, pactos, protocolos, modus vivendi, declaración, concordato y carta. Muy bien, excelente, Ashley. Efectivamente, esas son las diferentes denominaciones y cada una de ellas dijimos que tiene su propia particularidad.
Vamos a ver si alguien nos ayuda en qué consiste el acuerdo al que se denomina carta, así de manera breve como la dimos en clase. Jacqueline. Es un instrumento multinacional por medio del cual se crea un organismo internacional. Muy bien, gracias. Alguien que nos dé la definición de tratado y convenciones. María Fernanda y luego María. Bueno, primero María Fernanda y ya no pude ver quién me levantó la mano. Ok, Tratado. tratados y convenciones es el nombre genérico que se le da a la voluntad de los sujetos de derecho internacional. Muy bien, excelente. ¿Alguien más que nos apoye con la definición de convenios? Zaira. Buenas noches. Convenio. Instrumento de carácter normativo que refleja la voluntad de dos partes. Muy bien. ¿Alguien que nos dé la definición de pactos? Cristian. Buenas noches, licenciado. Pactos es un instrumento jurídico que indica alianza entre los estados. Muy bien. ¿Para qué el pacto también mencionamos que esta alianza se da específicamente para temas de seguridad? Por ejemplo, el control de contrabando, devolución de subversivos e intercambio de comunicación Disculpe, licenciado, fíjese que se lo confidencial. escucha entrecortado. Vamos a ver. Voy a ver. Bueno, no sé cómo me escuchan ahí. Creo Se que oye es el bien. internet de la compañera. Ah, bueno, Muchas gracias. muy bien. Bueno, entonces les decía que solo para completar la definición que nos dieron, el pacto básicamente está enfocado en temas de seguridad porque a través de estos acuerdos, pues se hacen alianzas para el control de contrabando en temas de países en conflicto, para la devolución de subversivos y también para intercambio de comunicación confidencial o de asuntos militares, solo para que completen ahí esta definición. Alguien que nos apoye con la definición de protocolos. Alba Guadalupe. Buenas noches, Lick. Yo tengo como definición de protocolo que es un instrumento que no tiene existencia propia y enmienda aspectos de un tratado vigente. Muy bien, excelente. Alguien que nos dé la definición de modus vivendi. Es un tratado sin mayor formalidad y regula situaciones temporales. Muy bien. Y dijimos que es una de las características, también puede ser que es no escrito. Y alguien que nos apoye con la definición de declaración. Dafne. Es un instrumento público escrito que da a conocer la opinión de la comunidad internacional ante una situación política internacional. Muy bien. Y por último, concordato, alguien que nos dé la definición. Mayra Lorena. Es un tratado entre un estado y el Vaticano. Muy bien, excelente. Entonces, ahí vemos las diferentes denominaciones que reciben los acuerdos que se dan entre los estados y cuál es la definición de cada uno de ellos. Luego vimos cuál era la clasificación de, de los tratados, que son los tratados contratos. Estos se dividen en ejecutados y ejecutorios. ¿Cuáles son los tratados ley? Y entre estos mencionamos los que crean instituciones, por ejemplo, la ONU, la OEA y la OIT. También vimos por sus participantes que estos pueden ser bilaterales o multilaterales. Estas, si les viene alguna de estas preguntas, recuerden que estas las podemos resolver con el conocimiento, pero también por lógica. Cuando hablamos de bilateral, nos referimos a que participan ¿cuántos estados? Dos. Dos estados.
Y cuando hablamos de multilaterales, Que Más son de varios dos. estados. cuando, Varios. cuando participan más de dos, es decir, a partir de tres ya son multilaterales. Luego de estos vimos que existe una división de estos tratados multilaterales y son aquellos que dividen o que ordenan temas políticos, sociales, administrativos o financieros. Vimos que por su objeto pueden ser generales y especiales. Y algo importante es la forma de celebración de los tratados. Dijimos que los tratados son instrumentos solemnes, por su contenido, eh, tanto por su contenido como por las partes que intervienen en ellos. Y la forma de celebrarlos básicamente tiene una división que es obligatoria que tenga un tratado. Alguien que nos apoye en cuál es la forma en que se divide un tratado. Preámbulo. Muy bien, lo primero que debe tener un tratado es el preámbulo. Si nos puede explicar en qué consiste el preámbulo. Consta del objeto del tratado en términos generales, el nombre de altas partes, Contratantes. contratantes y credenciales. Muy bien, las credenciales de los negociadores y firmantes y además la exposición de motivos. La segunda parte de la que consta un tratado, ¿alguien más que nos apoye? Sería el dispositivo y usted indicaba que es la parte medular y la parte más importante, ya que contiene las disposiciones sustantivas del tratado y cada artículo se refiere a un punto concreto. Muy bien. ¿Y los aspectos técnicos dijimos que esos quedan reflejados en qué cosa? En anexos. Muy bien. Y estos van al final del tratado. ¿Y la última parte de un tratado cuál es? El cierre. Muy bien. De una vez explíquenos en qué consiste el cierre. Es la parte final del instrumento. Queda plasmado todas las disposiciones de carácter provisional o transitorio, las condiciones de su entrada en vigas, el lugar de depósito del instrumento, la ratificación en relación al tiempo, lugar y forma que otros estados pueden adherirse si se trata de un tratado multilateral. Muy bien. Entonces ahí tenemos las tres partes en las que consta un tratado, preámbulo, la parte dispositiva y el cierre. Luego vimos la suscripción del tratado. Esta parte dijimos que se materializa con la firma que pone fin a la negociación. Sin embargo, explicamos que la firma no crea la obligación per se, toda vez que aun cuando el tratado haya sido firmado, este no ha sido negociado por el jefe de Estado. Y en varios estados, específicamente veíamos el caso de Guatemala, a qué órgano, a qué organismo le corresponde hacer la ratificación. Al Congreso. El Congreso de la República. Muy bien, entonces la suscripción es el acto por medio del cual se firma y se pone fin a la negociación del asunto que se vaya a quedar plasmada en el tratado o en el convenio. Sin embargo, la firma no crea la obligación porque en algunos casos, como el de Guatemala, tiene que pasar por el Congreso de la República para el tema de ratificación. Y recordemos que al inicio, esto es de la primera fase que vimos en Derecho Internacional, tiene que ver específicamente la verificación por parte de los legisladores a efecto que la normativa internacional que se está suscribiendo no colisione con la normativa nacional o en caso sea necesario se tenga que hacer alguna reforma a alguna norma ordinaria a efecto que pueda cobrar vigencia el tratado. Entonces la firma del tratado como manifestación del consentimiento
conlleva la obligación de someter al órgano competente el tema de la ratificación o de la no ratificación. Luego vimos otro de los temas, y estos son de los recientes que hemos estudiado, y hablamos del territorio estatal. La suscripción del tratado, dijimos que es la materialización por medio de las firmas en donde se pone fin a la negociación sobre el tratado o el convenio que esté en discusión. Sin embargo, mencionamos que la mera suscripción aún no conlleva la obligación legal de implementarlo, porque tiene que pasar por el proceso de ratificación. En el caso de Guatemala es por medio del Congreso de la República, y básicamente ese proceso de ratificación dijimos que se da para que se verifique por medio de los legisladores que el convenio o tratado que se está firmando no colisione con normas de derecho interno, o en caso hay alguna discrepancia con normas ordinarias de derecho interno, pueda haber alguna reforma de ley y que el tratado o convenio pueda ser aplicado y se constituya en derecho vigente. Luego vimos lo relativo al territorio estatal. Dijimos que el territorio pues es el ámbito territorial en donde un estado ejerce su soberanía y su dominio. Dijimos que la idea de territorio no debe verse desde un punto de vista unilateral, sino es un aspecto tridimensional, porque incluye el territorio, la parte terrestre, la parte marítima y la parte aérea. De esa cuenta dijimos que el aspecto tridimensional es verlo desde la superficie hacia arriba, que constituye el espacio aéreo, y hacia abajo, que constituye el espacio marítimo. Dentro de los artículos constitucionales que fundamentan lo relativo al territorio, mencionamos el artículo 142, literales A, B y C, y el artículo 121, literales B, D y E, que si no mal recuerdo, ahorita no tengo aquí a mano la Constitución, el artículo 121 pues regula que el territorio constituye patrimonio del Estado. Si estoy equivocado, por favor me corrigen, porque como les digo, no tengo aquí a mano la Constitución, pero recuerdo que eso es lo que regula el artículo. Si alguien tiene ahí la Constitución que nos pueda corroborar de una vez. Sí, Lick, de eso trata. Muy bien. Entonces, ahí estaríamos con esos artículos, ¿verdad? Para que también los tengan presentes a la hora del examen. Artículos 142, literales A, B y C, y artículo 121, literales B, D y E, que hablan específicamente de el aspecto tridimensional del territorio. La parte plana, hacia arriba el espacio aéreo, y hacia abajo el espacio marítimo. Luego vimos el tema de límites y fronteras. Y pues básicamente esto tiene que ver en cómo se va a delimitar un territorio. Y dijimos que era a través de límites y fronteras. Y esta anótenla porque yo recuerdo que sí viene dentro de las preguntas de examen. ¿Qué importancia tiene que delimitemos un territorio? Alguien que se recuerde que mencionamos 3 aspectos. Muy bien, María Fernanda. Sería paz, seguridad. Ajá. Y límite, solo esas. Independencia. Independencia. Muy bien. Gracias. Muy bien. Ahí para que lo anoten. Y seguridad. Sí, pero yo también tengo la seguridad que esa pregunta sí la puse en el examen. Entonces, para que la anoten. Esos son, digamos, esa es la importancia que tiene delimitar el territorio. Constituye un factor de paz, da independencia a los estados y es un elemento de seguridad.
También se recuerdan que vimos los límites y las fronteras. Límites dijimos que responde a una noción lineal, es decir, una línea imaginaria que se traza hasta donde se extiende la soberanía de un estado. Y la diferencia entre el límite y la frontera es que la frontera es la zona contigua al límite, es decir, la frontera ya constituye algo real, algo concreto y algo tangible. Es la demarcación a través de un acto físico del territorio. Y dijimos que esta demarcación física que se hace visible puede hacerse por diferentes medios. Mencionamos algunos. ¿Recuerdan ustedes qué medios pueden hacernos saber que nos encontramos en una frontera, María Fernanda? Perdón, Nick, tengo algunos acá, pero no sé si son los correctos. Muy bien, dígamelos. Sería por su origen, que se divide en naturales, artificiales, fluviales. No. ¿No? No. Son por barreras, edificios, casetas, calles, muros. Muy bien. Son cuestiones tangibles y mencionábamos precisamente lo que dice el compañero, edificios, calles, alambrados, luces, mencionamos boyas y en algunos casos hay países que incluso son lazos los que delimitan una frontera. Luego vimos la clasificación de los límites y dijimos que estos se dividían según su origen, pero no recuerdo si está presente el compañero que me hacía una aclaración que lo comparamos con el libro, que creo que yo se los había dado equivocado. Si está el compañero que me habló el día de clase en donde verificamos cuál era la clasificación según su origen, por favor, si me apoya, si tiene el libro a mano. Bueno, yo creo que no está, pero háganme favor de verificar la clasificación de los límites. Marco Eliseo. Aquí estoy, Lick, solo que no se me activaba el micrófono. Con usted fue que platicamos y vimos, ¿verdad? Sí, así es, licenciado. Muy bien. Por favor, háganos la aclaración cómo lo establece el libro, porque quizá yo se los di de forma equivocada. Sí, es que en su momento usted lo clasificó por su origen y artificiales, ¿verdad? Ajá. Pero haciendo ese día que platicamos, aquí en el libro habla de la clasificación de los límites, que es según por su naturaleza y según por su origen. Entonces vamos a anotarlo aquí en el chat para que ustedes hagan la verificación en sus notas. Clasificación de los límites. Y dijimos que era según su origen, ¿verdad? Según su naturaleza y según su origen. Según su naturaleza y según su origen. Esta es la forma correcta como está en el libro. Sí, así es, licenciado. Muy bien. Entonces, para los que, me disculpo si se los había dado mal, esta es la clasificación de los límites y mencionamos la forma correcta es según su naturaleza y según su origen, para que hagan ahí la anotación. Y muchas gracias, Marco, por la aclaración, para que no vaya a haber ningún error a la hora de contestar. Entonces, para los que están presentes, pues hagan ahí la anotación, que esta es la clasificación de los límites, según su naturaleza y según su origen. Luego vimos la doctrina del Uti Possidetis, que es una doctrina americana y básicamente se ha utilizado para fijar los límites en caso de un conflicto.
Y esta frase se basa básicamente o significa, dijimos, como poseéis, así poseeréis. O en la misma forma que venís poseyendo, así continuaréis poseyendo en el futuro. Es decir, respetar la forma en que se había tenido posesión a la hora de fijar un límite o una frontera. Lo que ya poseía, eso va a seguir poseyendo, o como venía poseyendo, así lo va a seguir haciendo en el futuro. De esta doctrina, también para los que están presentes, anótenla porque recuerdo que viene una pregunta en relación a esta doctrina. Luego pasamos al tema del espacio terrestre, y ahí ya vimos en qué consiste, y básicamente dijimos que abarca todo lo que se entiende por superficie terrestre. Esto incluye las islas y las penínsulas. En el caso de Guatemala mencionamos una isla. ¿Alguien que se recuerde cuál es la isla que está registrada en Guatemala? Flores, Petén. Muy bien. ¿Y la península? La de Bahía, Punta de Manabique. Muy bien, la de Punta de Manabique. También habíamos dicho que algunos autores a la plataforma continental, pues la concepción que existía era que constituía una prolongación del continente dentro del mar, pero ya la nueva normativa de derecho marítimo hace la propia regulación en relación a la plataforma continental. Esto es en relación al espacio terrestre. Luego vimos el derecho marítimo, que esto es lo más reciente que vimos. Básicamente mencionamos que era uno de los derechos internacionales más antiguos, basados en la costumbre y por su codificación. Mencionamos que para efectos de nuestro curso nos interesa todo lo relacionado a lo público, porque el derecho marítimo también tiene acuerdos o convenios que regulan derecho internacional privado, como son penal, mercantil o derecho administrativo. Mencionamos en qué consiste la codificación y dijimos que esto es básicamente registrar a través de reglas y plasmarlas en un código, un conjunto de normas relativas a un tema. Mencionamos esto, también viene en el examen. Mencionamos, para que lo lean, las 3 conferencias que han habido sobre el derecho del mar. De la primera, lo relevante es que de ahí surgen 4 convenios: el convenio sobre el mar territorial y la zona contigua, el convenio sobre alta mar, el convenio sobre la plataforma continental y el convenio sobre pesca y conservación de los recursos vivos en alta mar. Dimos la fecha en que se da la primera conferencia, y también vimos cuáles fueron los convenios que Guatemala ratificó. ¿Alguien que me pueda ayudar y apoyar mencionando cuáles fueron de estos 4 convenios de derecho marítimo los que ratificó Guatemala? Muy bien, Ashley nos va a decir uno y Mariela nos dice el otro. El primero sería sobre el mar territorial y zona contigua. No. ¿O se refiere a...? De los 4 que se acordaron en la primera conferencia, Guatemala ratificó 2. Ok, sería el segundo, que es sobre alta mar, que lo ratificó en el decreto 1494 del Congreso. Muy bien. ¿Y el segundo? Sería el convenio sobre la plataforma continental, quedó establecido a través de los convenios del Congreso de Guatemala, decreto 1493. Muy bien, efectivamente. Entonces, esto también
ténganlo presente para el examen. De esos 4, Guatemala ratificó 2. Alguien que me diga en la segunda conferencia qué resultados o qué convenios se firmaron. Hubo resultado, Lick. Muy bien, René. Efectivamente, esta segunda conferencia no tuvo ningún resultado. Y la tercera conferencia que hicimos una como línea de tiempo, desde cuándo se inicia la negociación hasta cuándo se firma. Y mencionamos que en derecho internacional marítimo, a partir de esa tercera conferencia, queda ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar. Vimos también que esta había sido una de las convenciones más complejas y completas de la historia de los tratados, que la firmaron 119 países y con el tiempo se fueron sumando otros. ¿En qué año firmó Guatemala esta convención y en qué año la ratificó? Alguien que nos ayude, si tiene ahí el dato. Jacqueline. La ratificó en el año 1982, perdón, la firmó en 1982 y la ratificó en 1996. Muy bien, efectivamente esas fueron las fechas. Luego vimos como último tema de examen, ya vamos a ir finalizando, todavía tenemos 5 minutos, el tema del espacio aéreo. Recordemos que el espacio aéreo empieza a cobrar importancia a partir de que la aviación se convierte en un medio más ágil, más eficaz y más eficiente de traslado de personas, de carga y de correo, pero también cuando fue utilizado como un medio poderoso para hacer la guerra. Específicamente quedó evidenciado en la Primera Guerra Mundial cuando cuando Alemania utilizó la aviación para fines de guerra. En sus inicios dijimos que el tema de la aviación pues era un tema de carácter experimental para aficionados y que lo veían hasta cierto punto como un deporte, pero su importancia cuando se determina que es necesario delimitar el espacio aéreo es cuando empieza a utilizarse como un medio de transporte, carga y correo, y cuando Alemania lo utiliza como un arma de guerra para la Primera Guerra Mundial. Hablamos también de cuál es la extensión del espacio aéreo. Aquí, de esto también, para los que están presentes, tomen nota, creo que también está dentro de una de las preguntas de examen. Mencionamos que es un tanto complejo llegar a un consenso hasta dónde termina y hasta dónde se extiende el espacio aéreo. Y se había establecido y dejado abierta la posibilidad que el espacio aéreo llegaba hasta donde pudieran volar los aviones más modernos o los aviones militares. Y en sus inicios se hablaba de 55,000 a 60,000 pies, pero luego se da una postura que da más certeza a los estados hasta dónde llega el espacio aéreo, y es la tesis que sostiene la autora Ortiz Alf, quien establece como postulado que se debe fijar como límite máximo entre 90 y 100 kilómetros. A partir de ahí ya empieza el espacio ultraterrestre. Dijimos que establecer este límite de 90 a 100 kilómetros tiene la ventaja de que fija con certeza un límite aplicable a todos los países y de esa forma determinar con más facilidad si un objeto en determinado momento se encuentra en el espacio ultraterrestre o bajo soberanía de algún estado. Entonces aquí, para que también lo tomen en cuenta y no se vayan a equivocar, tenemos que manejar 2 cifras. El primero,
cómo el primero que establecía que el espacio aéreo llegaba hasta los 60,000 pies de altura máximo y que pues era alcanzado por aviones modernos, en aquella época era el Concorde, y los aviones militares, pero luego se fijó como altura máxima 90 a 100 kilómetros, y la autora de esta tesis es de nombre Ortiz Aleph, en un libro que escribió en 1993 y que se encuentra en la página 115. Luego vimos que habían dos posturas, y era la de 3 países europeos, que eran Inglaterra, Francia y Alemania, que entre los años 1919 y 1939, pues tuvieron un desarrollo bastante acelerado en el tema de la aviación comercial. Invirtieron mucho en recursos técnicos. Cuando hablamos de recursos técnicos, mencionamos que era del perfeccionamiento de las aeronaves. Hablamos de que empezaron a trabajar mucho en infraestructura, y a eso nos referimos a los recursos terrestres, que básicamente abarca los aeropuertos y los aeródromos, a los recursos humanos, es decir, en la especialización y capacitación de pilotos, ingenieros y el personal de apoyo en tierra, y el recurso económico que invirtieron para que pudiera evolucionar el tema de la aviación. Esto, como mencionamos, los posicionó de forma privilegiada frente a otros estados. Bajo esta premisa, ellos sostenían que para fines comerciales no debía de haber ningún tipo de restricción, ningún tipo de permiso, no debía de haber controles de frecuencia, de capacidad, y tampoco controles financieros. Ellos sostenían esta tesis porque ellos llevaban los mayores avances en la aviación. Pero en contraposición mencionamos que Estados Unidos también se encontraba a la cabeza, no tan avanzados como ellos, pero la tesis que sostenía Estados Unidos era que para efectos de la aviación comercial sí ellos sostenían la tesis que el espacio aéreo para fines comerciales debía verse el espacio aéreo como un patrimonio de los estados, al igual que estaba regulado la tierra y el mar. De esa cuenta, pues surgen dos convenciones. La primera, la de 1919. ¿Cómo se le denominó a esta convención? Convención de París. Muy bien, la Convención de París, que empezó a regular lo referente al marco jurídico multilateral referente al espacio aéreo. En por primera vez se reconoce de manera expresa la soberanía que tienen los estados sobre su espacio aéreo. Y la segunda convención o el segundo convenio, ¿cómo se llama? ¿De Chicago? El convenio de Chicago. Y básicamente este convenio lo que hizo fue reafirmar la idea de la soberanía de los estados sobre el espacio aéreo que se encuentran sobre sus territorios. Y por último, mencionábamos que el objeto del convenio de Chicago lo podíamos resumir en 4 aspectos relevantes. Y estos 4 aspectos relevantes era regular y reafirmar la soberanía de los estados sobre su espacio aéreo, y establecer los principios sobre los cuales se iba a seguir desarrollando la aviación comercial, dejar que cada estado tuviera poder absoluto para establecer las bases que debían observarse para hacer uso comercial de su espacio aéreo por parte de otros estados. Esto tiene que ver siempre con temas de soberanía. Y muy importante, se fundó una organización. ¿Alguien me puede decir qué organización se fundó a través de esta Convención de Chicago? OASI. La OASI. Muy bien, la Organización de Aviación Civil Internacional. Esta básicamente busca la seguridad aérea, lo mencionamos, y la OASI se divide en 4 órganos. El primero, su Asamblea General; el segundo, el Consejo; el tercero, la Comisión de Aeronavegación; y el cuarto, la Secretaría General. Y mencionamos que los miembros de esta organización intergubernamental tienen estatuto diplomático, es decir, tienen todas las inmunidades
y privilegios diplomáticos. Entonces, para los que estuvieron presentes, les agradezco su participación. Los temas que mencionamos el día de hoy son exclusivamente los temas que vamos a evaluar. El error que había dado en la clasificación, pues ustedes anótenlo porque seguramente vamos a preguntar esta clasificación y tienen que responderlo de la manera correcta ahora que ya se les hizo la aclaración. Por lo demás, ustedes inician exámenes el día lunes, entiendo, ¿verdad? Así es, licenciado. Muy bien, les deseo de verdad que les vaya muy bien en los otros cursos. Sacrifiquen un poco su fin de semana, prepárense, repasen y pues en examen creo que los que han asistido a las clases, los que se han conectado como el día de hoy, pues no van a tener ningún problema ni tampoco ningún inconveniente y llevan la ventaja que la mayoría pues tienen ya un poco de zona acumulada. Espero también que para mi examen les vaya mejor que en el primero. Sigo reafirmando el objetivo de esta clase. En primer lugar es que aprendan y el segundo, que todos aprueben. El trabajo que mandaron a Classroom dijimos que iba a servirnos de apoyo en caso algún compañero por alguna circunstancia o alguna dificultad no haya llegado a zona mínima o que le falte 1 o 2 puntos para su examen. Ahí tenemos el registro de los que mandaron su tarea y de esa forma vamos a apoyarlos para lograr cumplir con el cometido de la clase y es en la medida de lo posible, ya que nos dan la oportunidad de compartir a los sancarlistas el conocimiento que hemos adquirido a través de la experiencia, pues formar los mejores profesionales en el derecho en Guatemala. Así que me dio mucho gusto saludarlos. Primeramente Dios, los veo el día viernes 19 y ahí ahí nos vamos a saludar y vamos a evaluarnos. Estoy seguro que los que estuvieron presentes, el examen se les va a facilitar y no van a necesitar más de media hora para responderlos. Que tengan muy buenas noches, buen provecho, les deseo un buen fin de semana para todos. Igualmente, Muchas licenciado, gracias. que Dios lo bendiga. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Gracias.